Hola gente, el día de hoy vamos a hablar de las tablas de propiedades de termodinámica y para esto vamos a rellenar esta tabla de acá. Recordemos que los valores que están en la tabla son para el agua. En la primera fila, como nos dan la temperatura, vamos a utilizar la tabla A4 que se encuentra en el libro Termodinámica de Cengel, séptima edición, y realizamos una gráfica de presión versus volumen específico con su línea de temperatura constante. Después de tener esta gráfica, vamos a ubicar los 50 grados centígrados en nuestra tabla. Después de ubicar estos 50 grados centígrados en la tabla, vamos a pasar estos valores a nuestra gráfica. Vamos a pasar de primero los 50 grados centígrados, que es la temperatura constante, después su presión de saturación, que es 12,352 kilopascales, después el volumen específico de líquido saturado, que es 0,001012, y por último vamos a pasar el volumen específico de vapor saturado, que es 12,026. Si no sabes ubicar estos valores en la gráfica, te recomiendo ver el video que va a salir en la parte de arriba en las tarjetas, donde te explico cómo puedes llenar esta gráfica de una manera fácil y sencilla. Después de ubicar estos valores, vamos a ubicar el valor del volumen específico que nos dan. Nos damos cuenta que ese valor es 7,72 y queda entre el líquido saturado y el vapor saturado. Como queda en medio de estos dos valores, la descripción de la fase va a ser mezcla y la presión a la que se encuentra el agua en este estado va a ser la misma presión de saturación. Entonces vamos a pasar esos datos a nuestra tabla. Tenemos que la presión de saturación, que va a ser la misma presión, es 12,352 kilopascales y la descripción de la fase es mezcla. En la segunda fila nos dan la presión y la descripción de la fase, que en este caso es vapor saturado. Como nos dan la presión, vamos a utilizar la tabla A5, que también la tomaremos del libro de Cengel, y vamos a realizar una gráfica de temperatura versus volumen específico con su línea de presión constante. Vamos a ubicar esta presión en la tabla. Después de ubicar la presión, vamos a pasar los valores de esta presión constante, que son 400 kilopascales, su temperatura de saturación, que es 143,61 grados centígrados, el volumen específico del líquido saturado, que es 0,001084, y el volumen específico de vapor saturado, que es 0,46242. Notamos que el ejercicio nos dice que el agua está como vapor saturado, por lo tanto el valor del volumen será el mismo que el del volumen de vapor saturado, en este caso 0,46242 metros cúbicos sobre kilogramos, y la temperatura va a ser la misma temperatura de saturación. Entonces vamos a pasar nuestros datos a la tabla. Tenemos que la temperatura de este estado sería 143,61 y su volumen específico será 0,46242. Para la fila 3, como nos dan la presión y la temperatura, podemos escoger cualquier tabla. En este caso vamos a escoger la tabla A5 y realizamos la gráfica de temperatura versus volumen específico y su línea de presión constante. Ahora vamos a ubicar los 500 kilopascales que nos dan en la tabla, los vamos a ubicar en la tabla A5. Después de ubicar esto, vamos a pasar el valor de la presión constante a nuestra gráfica, que son 500 kilopascales, después la temperatura de saturación, que es 151,83 grados centígrados, y nos damos cuenta que el ejercicio nos da una temperatura de 250 grados centígrados. Quedaría por encima de esa presión de saturación que ya tenemos. Después de ubicarlo, nos damos cuenta que la fase en la que se encuentra el agua es vapor sobrecalentado, y para saber el volumen específico en este estado debemos ir a la tabla A6. En este caso tenemos una presión de 500 kilopascales y notamos que las tablas solo tienen valores en megas. Sabemos que 500 kilopascales es igual a 0,5 megapascales. Buscamos ese valor y nos damos cuenta que está en este punto. Y ahora vamos a buscar la temperatura de 250 grados. Y por último nos vamos a situar en la columna del volumen específico y notamos que el valor de este volumen es 0,47443 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora vamos a pasar estos valores a nuestra tabla. Entonces la descripción de la fase es vapor sobrecalentado y el volumen específico en ese punto es de 0,47443. En la última fila también nos dan una temperatura de 110 grados centígrados y una presión de 350. En este caso también vamos a escoger la tabla A5 y realizamos una gráfica de temperatura versus volumen específico
con su línea de presión constante. Ahora vamos a ubicar el valor de la presión que nos dan, que son 350 kilopascales, y vamos a pasar estos valores a nuestra gráfica. Su presión constante es 350 kilopascales, su temperatura de saturación es 138,86 grados centígrados y nos damos cuenta que la temperatura que nos da el ejercicio es inferior a la de saturación. Lo ubicamos y notamos que la fase en la que se encuentra el agua es líquido comprimido, y para saber el volumen específico en este estado debemos ir a la tabla A7. Notamos que en la tabla A7 no tenemos la presión del ejercicio, porque 350 kilopascales pasado a megapascales es 0,35 megapascales. Para esto debemos realizar una extrapolación, pero notamos que la temperatura que tenemos en el ejercicio tampoco están en las tablas, y para esto debemos realizar primero una interpolación. Para realizar esta interpolación vamos a hacer una tabla donde tenemos las presiones de 5 megapascales y 10 megapascales, tenemos la temperatura y ahí vamos a ubicar la temperatura que queremos hallar, tenemos el volumen y ahí tenemos el valor del volumen que vamos a hallar. Hacemos esta interpolación y en 5 megapascales el valor de este volumen es 0,0010493, y en 10 megapascales el valor de este volumen a una temperatura de 110 grados centígrados es 0,0010467. Si no sabes realizar la interpolación en la calculadora, te recomiendo ver el video que saldrá aquí arriba en las tarjetas, en el cual te explico de una manera fácil y sencilla cómo resolver esta interpolación en la calculadora. Ahora con estos valores vamos a realizar otra tabla para hacer la extrapolación. Ahora en la extrapolación vamos a tener una tabla de la presión contra el volumen específico a 110 grados centígrados. Entonces tenemos 5 megapascales y su volumen a 110 grados centígrados, que es 0,0010493, y tenemos la presión de 10 megapascales con su volumen específico a 110 grados centígrados de 0,0010467. Realizamos esta extrapolación y tenemos que el valor es 0,001051. Si no sabes realizar esta extrapolación en la calculadora, te recomiendo ver el video que sale en la parte de arriba en las tarjetas, en el cual te explico de manera rápida, fácil y sencilla cómo realizar esta extrapolación en la calculadora. Después de tener estos valores, nos vamos a dirigir a nuestra tabla principal para pasar todos los datos que tenemos acá. Tenemos que la descripción de la fase fue líquido comprimido y el volumen específico en el que se encuentra el agua es 0,001051 metros cúbicos sobre kilogramos. Gracias por ver este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.